Fui, en tiempos pasados, un estudiante de arquitectura en la Universidad del Centro de Inglaterra. Como una tarea de mis agotadores estudios, se nos exigió analizar y estudiar la biblioteca de nuestro campus. Para completarla, debíamos inspeccionar cada pequeño detalle del interior de la biblioteca, salidas de incendios, ascensores, montacargas, salas de personal, aseos, etc. Se dijo que este ejercicio duraría un mes entero, pero ya en la charla informativa pude notar que el entusiasmo por esta tarea era escaso o nulo, al ver caras de descontento y suspiros de exasperación en el auditorio. Mi amiga Emily me miró desde el otro lado de la sala, haciéndome una mueca para confirmar que ella también estaba preocupada. Ciertamente, ese día no me sentía diferente a mis compañeros. En cuanto a las bibliotecas, la nuestra era vieja, polvorienta y gigantesca. Lamentablemente, el edificio fue bombardeado durante la guerra y gran parte de él quedó inestable, lo que llevó a la demolición de los restos de la biblioteca para introducir una reforma moderna y ligeramente horrible. Se erige como una monstruosidad moderna en comparación con los edificios vecinos, que fueron perfectamente restaurados a su estética original de 1850. El campus, a excepción de la biblioteca, era un lugar inspirador y maravilloso para estudiar, y muchos lugareños lo llamaban Hogwarts por su parecido. Nos asignaron una biblioteca para inspeccionar. Es el patito feo del campus, y como nos dijo mi tutor en la sesión informativa, para apreciar verdaderamente la arquitectura, primero debes comprender sus fallas. Y esta biblioteca tenía muchas fallas. Para empezar, sus conexiones entre cada piso no tenían sentido y no había coherencia en ningún nivel. Una escalera original que se salvó de la bomba y que circulaba por el edificio faltaba en algunas partes, donde no tendría sentido quitarla. Esto significaba que en ciertos niveles, se requería caminar de un extremo a otro para encontrar una escalera al nivel inferior, lo que simplemente confundía a la gente, y a mí. Sin un plano de planta que actuara como mapa, a los estudiantes de primer año, novatos y entusiastas, les resultaba prácticamente imposible navegar. Pasé el primer día del proyecto recorriendo el edificio con Emily. Estábamos contando las salidas de incendios, quitándonos de encima lo aburrido. Sabíamos por el plano que había un piso superior. Sin embargo, no había ninguna señalización que indicara dónde encontrarlo. Típico. Emily tenía poco o ningún interés en la tarea y no se molestó en averiguar el camino a la cima, así que me dio un abrazo de despedida antes de irse a casa. Yo estaba perdidamente enamorado de ella, para ser honesto, siempre lograba disfrutar los proyectos del curso con ella a mi lado. A veces me daba la impresión de que le gustaba, pero ¿cómo se supone que lo iba a saber? No habría podido saber si me estaba coqueteando, incluso si lo tuviera escrito en la frente. No obstante, recorrí el edificio hasta lo que supuse era el piso superior, que estaba prácticamente vacío a excepción de algunos estudiantes de máster. No había señales de escaleras a la azotea, y caminé por el piso superior durante unos 20 minutos antes de decidir seguir el patrón de la escalera original hasta la cima del edificio. Me di cuenta de que si la escalera seguía en pie, la entrada a la azotea estaría situada en el lado noreste del piso. Finalmente la encontré escondida detrás de una discreta puerta negra sin picaporte, con un letrero de salida de incendios de aspecto no oficial. Empujé la puerta, dándome cuenta de que solo se abriría si la empujaba con mucha fuerza. La mayoría, si no todos, los estudiantes de la universidad ni siquiera sabían que el edificio tenía una terraza en la azotea elaboradamente amueblada con esculturas y obras de arte, donde el personal iba a fumar cigarrillos. Cuando salí a este nivel de jardín con revestimiento de madera y temática japonesa moderna, los profesores y directores que estaban de pie, con sus cigarrillos, me miraron con el ceño fruncido. Una de las profesoras era Carly Díaz, una tutora de moda cuyo rostro arrugado sugería que había fumado desde el día en que salió del vientre. Estaba con su camarilla de tutores pretenciosos. Me preguntaron qué hacía allí con mucha decepción y enfado. Les expliqué la situación. Llamaron a mi tutor y le dijeron que el proyecto terminaría inmediatamente. Resultó que se suponía que los estudiantes no debían saber nada de esa terraza en la azotea. Descubierto. Mark Bodouse fue mi tutor durante 5 años.
Era poco convencional y a menudo discutía públicamente sobre las deficiencias de la universidad, lo que le metía en problemas a menudo con el resto del personal. Me tomó cariño, y como mujer, a veces me incomodaba. Circulaban rumores en la escuela de que él y la señora Díaz habían salido, y ella lo había dejado después de que él se volviera espeluznante y se esforzara por visitar el departamento de moda con el pretexto de lavar sus muchos y elaborados trajes en las grandes lavadoras y secadoras. Me di cuenta entonces, después de un par de años, de que Mark admiraba mi tendencia a saltarme las reglas de la vida universitaria y las convenciones sociales en un entorno impulsado por el éxito. Cuando el personal llamó a Mark ese día, se programó una reunión y el proyecto fue cancelado. Al parecer, ese era el primer año que se intentaba este proyecto y Mark fue acusado de manipular el currículum y de establecer esta tarea sin el permiso completo de la junta escolar. Mark fue suspendido. El personal y sus otros líderes de curso lo acusaron de conspirar contra los otros tutores por tener lo que ellos llamaban un espacio de recreación para el personal del campus. No era bienvenido, debido a desacuerdos. Me sentí parcialmente responsable de esto, y sentí mucha culpa por lo que había hecho. Sin embargo, el estrés de una carrera de arquitectura pronto me distrajo. Unos meses después del incidente de la terraza en la azotea, recibí una solicitud de amistad de Facebook de Mark el tutor. Le envié un mensaje rápidamente para decirle que no sería apropiado que aceptara la invitación, ya que yo era estudiante. Él lo ignoró y procedió a contarme la información que ahora se relacionaba con su suspensión. Mark también me dijo que continuara con el proyecto. Dijo que lo que había descubierto era solo el comienzo y que sabía que yo era capaz de revelar la verdad, y me envió varios archivos que, según él, eran los planos originales inéditos. En este punto, estaba enfadada, y consideré a Mark un loco, obsesionado con engañar a sus compañeros de personal y utilizándome para meterse en sus cabezas. Por un momento, sentí que mi descubrimiento de la terraza en la azotea estaba justificado, y que quizás Mark estaba completamente obsesionado con su conflicto con el otro personal, que era irresponsable y no debería tener permitido enseñar. Le dije esto, y que me dejara en paz en el futuro. Lo bloqueé y hablé con los funcionarios de la universidad al día siguiente para informarles que me había contactado, y esto llevó a la interrupción total de su empleo y fue despedido permanentemente. Continué con mis estudios y trabajé duro. Se nos exigió escribir un ensayo de 5,000 palabras sobre un tema elegido, y yo elegí los edificios públicos del siglo XIX en Inglaterra. Para lograrlo, tuve que usar muchos libros de la biblioteca del campus. No había ido a la biblioteca desde el incidente. No por vergüenza, sino porque me había comprado un nuevo ordenador de sobremesa con las mejores especificaciones para poder trabajar en casa. Odiaba la biblioteca. La acústica era horrible y la mayoría de los estudiantes ignoraban la única regla del silencio. El parloteo y las risas resonaban por todo el edificio debido al atrio central que funcionaba como un vacío en todo el lugar, excepto en el último piso debajo de la terraza, que estaba cerrado. En realidad, podía navegar por el edificio muy bien. Maldije a Mark por haberme enseñado algo, creyendo que no se merecía el crédito. Empecé a pasar mucho tiempo en esa biblioteca y en ese tranquilo piso superior con todos los gruñones estudiantes de máster. Sin embargo, había un libro en el sótano que necesitaba para una sección de mi ensayo, así que bajé por la escalera original. Ese día, estaba un poco aturdida. No me concentraba del todo, por falta de sueño, y había fumado un porro esa mañana para calmarme, ya que padecía ansiedad a principios de mis 20 años. Llegué a la planta baja, olvidando por completo dirigirme a las escaleras del sótano al otro lado del edificio. Esto me llevó por la escalera original a una sección del sótano que estaba en el lado opuesto al libro que necesitaba. Me molestó, ya que el camino de un lado del sótano a otro era a través de un laberinto de libros archivados que ya nadie usaba. Polvorientos, viejos, para ser honesta, no olía muy bien. El sótano seguía intacto como lo estaba en el siglo XIX, y las estanterías estaban colocadas de una manera extraña. Mi curiosidad, sin embargo, aumentó cuando recordé que mi ensayo probablemente se beneficiaría de investigar esta área olvidada del edificio. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí las notas para apuntar cualquier característica interesante que encontrara.
cuando abrí mi teléfono y reflexioné sobre cómo llegaría al otro lado del edificio, notando que la versión modelada del mapa de la biblioteca no incluía el camino a través de las estanterías del sótano, recordé el correo electrónico de Mark con los planos originales de hace tantos meses, que incluirían un plano de planta del nivel del sótano tal como estaba en 1850. Mientras estaba allí, abriendo los archivos adjuntos, comencé a caminar lentamente entre las estanterías, mirando a mi alrededor, de vuelta a mi teléfono, de vuelta a las estanterías, para tratar de orientarme. Siempre he tenido la tendencia a hablarme a mí misma y a exclamar con calma, me pregunto cómo llego a... Dejé de hablar. Mientras hablaba, las palabras caían muertas. Con eso quiero decir, bueno, no estoy segura de lo que quiero decir. El sonido que salió de mi boca no sonaba bien. ¿Alguna vez has estado en un lugar tan silencioso que el sonido no resuena? Imagina el silencio de un estudio de grabación, donde un acolchado insonorizado te rodea. Cuando hablas, es casi como si las ondas sonoras llegaran a tus oídos pero no más allá. Me di cuenta de que no había notado lo lejos que estaba caminando por el sótano, porque mis pasos eran prácticamente silenciosos. Me inquietó mucho que no hicieran un sonido tan fuerte como de costumbre, así que empecé a caminar rápido. Casi golpeé mis pies para conseguir un ruido de ellos solo para demostrarme un punto a mi ridículo yo. Caminé durante un tiempo. No sé cuánto tiempo estuve caminando. Demasiado tiempo. Me encontré una y otra vez con más hileras de estanterías, apiladas al máximo, y sentí que mis pasos se volvían más y más silenciosos. Empecé a silbar, el sonido de nuevo cayendo muerto frente a mí. Cero cantidad de sonido resonaba en la habitación, aunque sé que ese sótano es enorme. Las estanterías y los libros debían haber acolchado la habitación tan bien que el sonido no podía rebotar en ninguna parte. Después de un rato, volví en mí y me reí de lo que estaba haciendo, y me quedé quieta y cerré los ojos, disfrutando del silencio. Era increíblemente relajante. Después de unos 2 minutos, volví a mirar el plano en mi teléfono para encontrar mi camino a la parte del sótano donde había un toque de civilización, que es donde estaba mi libro. Por un momento, anhelé el molesto parloteo de los estudiantes en los ordenadores. Mientras miraba mi teléfono leyendo el plano, me di cuenta de algo. No tenía ni idea de dónde estaba. Las estanterías eran inconsistentes y me había adentrado más en los archivos. Estaba oscuro allí, muy tenuemente iluminado con pequeñas luces halógenas dispersas en el techo, y en algunos lugares estaba completamente oscuro. Mi claustrofobia comenzó a aparecer, pero me calmé y traté de seguir mis pasos desde la escalera. Después de un rato, me di cuenta de que había olvidado por completo de dónde venía. Sin embargo, tenía una solución. Lo que me vino a la mente fue Minecraft, por increíble que parezca. Si alguna vez has jugado a Minecraft, sabrás que cuando exploras una cueva y descubres que no puedes encontrar la salida, sigues la pared derecha o izquierda dependiendo de si te adentras más en la cueva o sales de ella. Es muy simple y evita que te pierdas. Y la única forma en que podía mantener la calma era seguir las estanterías de la derecha por todo el camino. Finalmente, me encontraría en algún lugar significativo que podría identificar en los planos que tenía delante. A medida que seguía el lado derecho, noté que el roce de mis zapatos se volvía completamente silencioso. Volví a silbar y no salió ningún sonido. Empecé a asustarme por este lugar húmedo y oscuro, que ya no se sentía pacífico, sino como un laberinto amenazante. Cuando pensé que no podía empeorar, mi wifi se había cortado, así que no tenía señal. Debía de estar tan lejos de la conexión que no podía conectarme. En pánico, salí del plano para apagar y encender el wifi, sin éxito. Afortunadamente, había guardado el PDF en la memoria de mi teléfono de antemano, pero ahora me quedaba sin ninguna conexión arriba, completamente perdida en este archivo de polvo. Continué con mi plan de apegarme a la derecha, pero después de otros 10 minutos, sentí que no llegaba a ninguna parte. Por el amor de Dios, había sido estudiante de arquitectura durante años y debería ser capaz de leer un plano. El ruido de mis dedos tocando la pantalla del teléfono me inquietaba, ya que apenas había ruido, por muy violentamente que lo golpeara. Me puso bajo tanto estrés que no pude concentrarme,
y empecé a desplazarme salvajemente por el plano cuando mis dedos rozaron y aterrizaron en un pequeño trozo de texto. Piso del subsótano. Plano. No podía creer lo que veían mis ojos. No estaba leyendo el plano del sótano en absoluto. Este era el plano del subsótano del edificio, que ni siquiera sabía que existía. Me desplomé de rodillas en el suelo, mirando la pantalla. Sentí como si el techo se me viniera encima. Sentí como si todo se tensara, y todo lo que podía ver delante de mí eran paredes y paredes de literatura sucia, polvorienta, desmoronada y abandonada, seguida de una oscuridad profunda y amenazante. Sentí que las lágrimas me brotaban de los ojos, y en ese momento, me sentí completamente atrapada. «Esto tiene que ser una horrible pesadilla», exclamé. Sin embargo, sí escuché mi propia voz, pero extremadamente baja. Una vez más, sentí como si hubiera dicho las palabras dentro de una caja insonorizada delante de mí. Era muy inquietante. Hablé más fuerte. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero pude darme cuenta de que solo alguien que estuviera a unos pocos metros de mí podría oírlo. Empecé a llorar con la cabeza entre las rodillas. Después de un rato, me di cuenta de que estaba tirada en el suelo. Miré hacia mi lado derecho y vislumbré el libro de los muertos de Eawayace Bay colgando de su estantería. Mi cuerpo insensible y emocionalmente agotado tomó mi dedo índice y deslizó el libro de nuevo en su lugar cuando oí un ruido. Un sonido fuerte, resonante, que reverberaba. Sentí que venía de debajo de mí. Como si hubiera una caverna bajo mis pies, de lo fuerte que era el ruido. Incluso se sintió ligeramente como si viniera de todas partes. Puse mi oído en el frío suelo de piedra y no oí nada. Continué, empujando los polvorientos libros viejos en el hueco, y oí el ruido de nuevo. Rápidamente volví a colocar mi oído en el suelo. No podía hacer ambas cosas a la vez, así que puse mi oído en el suelo y levanté mi cuerpo para empujar el resto del libro con el pie. Cuando encajó por completo, oí lo que sonó como una puerta abriéndose con un clic, y luego golpeando contra la pared. Me puse de pie, mi boca sonreía de la alegría de escuchar un sonido que podría haber venido de la civilización, pero ¿qué tenía que ver el libro con eso? Una ola de curiosidad me invadió. Saqué el libro de su lugar lo más rápido que pude y oí lo que sonó como el golpe de puerta más fuerte que había escuchado en mi vida. Grité y salté y tiré el libro al suelo, pero me estaba riendo. Estaba empezando a enloquecer allí abajo, y este fuerte ruido era la única salvación para mi locura, y reír era la respuesta para mí en ese momento. Así que empujé y tiré del libro, tratando de averiguar de dónde venían los fuertes golpes. Sin embargo, tan pronto como superé la sensación inicial de volver a escuchar un ruido realista, volví a la realidad que estaba viviendo. Estaba usando un libro para, lo que yo pensaba, abrir una puerta. Como en una ridícula película de terror o algo así. ¿Qué demonios es esto?, grité, el sonido cayendo de nuevo como un globo de plomo, irritándome. Es el infierno, oí, dicho suavemente en mi oído derecho. Me di la vuelta, chocando contra la estantería detrás de mí, y allí estaba él, Mark Bodouse, su rostro barbudo y oscuro mirándome a través del espacio donde el libro había estado. Corrí a la vuelta de la esquina para enfrentarme a él, pero me encontré con otra hilera de libros. Volví al espacio en la estantería donde él estaba, donde me sonrió con suficiencia. ¿Es esto obra tuya? Sácame de aquí antes de que te denuncie. Denunciarme de nuevo, respondió, su rostro pasando de una sonrisa a un ceño fruncido malicioso. Dicho esto, se alejó, desapareciendo de la vista. Miré a través del agujero en la estantería, pero fue engullido por la oscuridad. No quería quedarme sola, por mucho que lo odiara en ese momento. Mark, por favor, no me dejes. Lo siento. Por favor, no te vayas, grité. Oí un clic y las luces se apagaron. Estaba rodeada de oscuridad total y absoluta. Después de unos 5 minutos, mis ojos comenzaron a ajustarse a la luz. Oí un tintineo de metal y miré a la izquierda para ver el rostro de Mark frente a mí y grité de miedo. Pero al mismo tiempo, extendí la mano y lo toqué,
agarrando la tela de su americana. Lo solté cuando intentó agarrar mi mano al ver el brillo de un machete en su otra mano, apoyado en la hebilla de su cinturón. Se me heló la sangre. «¿Qué haces aquí?», dije, mi voz temblaba de miedo. «Me gusta aquí abajo». «Está tranquilo», respondió con una sonrisa que solo me asustó más. Arrugué la cara y cerré los ojos incrédula ante su arrogancia. ¿Cómo entraste en la biblioteca? ¿Por qué yo no pude?» «Porque me despidieron», se rió. «¿Todavía no lo entiendes, Sofía? Hay otra salida y otra entrada», me dijo mientras me tomaba la mano y la levantaba, colocando su otra mano sobre la mía. «Deberías haber terminado el proyecto, ¿verdad? De lo contrario, no te habrías perdido aquí». En ese momento, mientras me miraba a los ojos, lo vi meter la mano en el bolsillo grande de su americana y sacar un trozo de papel doblado. Me soltó y comenzó a abrirlo, iluminándolo con una linterna de su otra mano. Pronto me di cuenta de que este era el verdadero plano del sótano, el piso en el que estábamos en ese momento, estanterías incluidas. La copia estaba tan vieja y polvorienta como los libros que estaban delante y detrás de nosotros. Me lo entregó y me pidió que le dijera dónde estaba la entrada. Miré el enorme trozo de papel decaído, rasgado y manchado, y entonces lo vi. La escalera. «Entonces, ¿cómo salimos?», preguntó con una sonrisa. Tragué saliva. Pude ver cómo sentía mi miedo y la anticipación de salir de ese horrible lugar. Señalé en silencio el símbolo de la escalera al oeste. «Muy bien», exclamó. Y en ese momento, una enfermiza gratitud y aprecio por este horrible hombre creció dentro de mí. Mi tendencia a aferrarme a quienes me hacían daño comenzaba a mostrarse. Seguía llorando, aterrorizada, pero él era mi única salvación. Y sabía que él lo sabía. «Ahora dime, ¿cómo llegamos allí?» «No lo sé», tartamudeé. Dio la vuelta al trozo de papel para que me mirara y comenzó a hablar. Me habló de la historia del edificio, el sótano, el libro de los muertos y algunas otras cosas. «No lo sé». No lo estaba escuchando. Oí esa puerta golpeando una y otra vez. Cada vez que saltaba, él ni siquiera se inmutaba. Estaba mirando el plano con los ojos llorosos mientras él hablaba. Dejó de hablar después de mucho tiempo. No sé cuánto. Cogió mi mano y señaló la página, entre dos estanterías y el centro del plano. «Estás aquí», dijo lentamente. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de que yo saliera de mi estado, le arrebatara el plano de las manos y corriera en dirección a las escaleras. Apenas tuve que mirar el plano mientras me apresuraba hacia las escaleras. Ya había analizado el plano en mi mente cuando él terminó de hablar. Solo necesité un par de miradas al papel para confirmar hacia dónde iba. Empecé a oír mi propia respiración agitada y mis pies en el suelo. Dios mío, qué bien se sentía volver a oír. Llegué a las escaleras y grité de alegría mientras subía corriendo, tropezando y golpeándome la rodilla en un escalón. Sabía que estaba herida, pero no me importaba. Ni por un momento miré hacia atrás para ver si Mark estaba allí. Supuse que sin el plano, no podría encontrar el camino de vuelta. Di un suspiro de alivio y recuperé el aliento antes de abrir las puertas. Puse mi mano en la madera. Cuando oí gritos detrás de ella, retiré el brazo. «Oh, Dios, ¿qué está pasando?», murmuré por lo bajo. Abrí lentamente la puerta. El atrio de la biblioteca estaba lleno de humo y, al dar un paso en la sala, me di cuenta de que la alarma de incendios estaba sonando. Vi gente corriendo, ensangrentada, con extremidades rotas, y estudiantes arrastrándose. Uno de mis compañeros de curso estaba decapitado en el suelo delante de mí. ¿Sangre? ¿Sangre? Por todas partes en el suelo. Salí al centro del atrio. Miré hacia arriba a través del vacío de los pisos y vi fuego. Un gran trozo de revestimiento de madera cayó en llamas. Me aparté en el último minuto mientras gritaba para salvar mi vida. Sabía que una salida de incendios estaba a solo unos metros y corrí en esa dirección.
Sofía, por favor, ayúdame, oí gritar a Emily detrás de mí. Me di la vuelta antes de empujar la puerta de salida de incendios para ver su cuerpo roto arrastrándose por el suelo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me quedé allí inmóvil. No podía moverme. Salí de mi estupor y corrí hacia ella. Antes de que pudiera acercarme 1 metro, un enorme machete cayó sobre la cabeza de Emily, partiéndola por la mitad. Los sesos se derramaron sobre la alfombra. Tropecé hacia atrás y caí, viendo la cara de Mark encima de mí. Su cara estaba cubierta de sangre, quemada por el fuego y el hollín. Me di cuenta en ese momento de que todo había sido un truco. Los sonidos de los golpes que había oído del sótano, habían sido explosiones. Oh, Dios, no, me susurré a mí misma, la comprensión inundándome. Mark se acercó a mí mientras limpiaba el cuchillo en los pantalones de su traje marrón y se rió. Había cuerpos muertos esparcidos por el suelo detrás de él. Estudiantes corriendo por sus vidas, gritando. Había tanto ruido por los gritos y el fuego rugiente arriba que casi me ensordecía. Vi a una persona caer desde el último piso y golpear el suelo con un crujido. Me estremecí de shock cuando vi que era Carly Díaz, tendida inmóvil, deforme junto al cuerpo inerte de Emily. Mark la había oído caer y se dio la vuelta para mirar. Se echó a reír con una horrible risa histérica. Rápidamente se volvió hacia mí con esa sonrisa malvada que está incrustada en mi mente, y entre risas, dijo estas palabras que nunca olvidaré mientras viva. Mentí, Sofía. Todo fue por la terraza de la azotea.